María Idalia Gómez, mentora egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha recorrido más de una decena de redacciones de medios impresos, electrónicos y digitales, como reportera, editora, columnista y hasta directora editorial, especializándose en investigaciones sobre corrupción, grupos armados e inseguridad, derechos humanos y justicia. Ha cursado diplomados en Seguridad Nacional y Análisis Político. Fue becaria en el programa de visitantes internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Administration of Justice and the Rule of Law, y se entrenó para la cobertura en zonas de conflicto en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz en Argentina. Formó parte de los equipos que fundaron los periódicos Reforma, Milenio, El Independiente, 24 Horas y el semanario Eje Central. Coautora de 3 libros, directora y guionista de 2 documentales y ganadora de los Premios Nacional de Periodismo por Reportaje de Investigación y Planeta de Periodismo. Hoy estamos muy felices por contar con María Idalia Gómez en el canal para una gran entrevista y estamos demasiado emocionados, gente. Expectante con esta plática que vamos a tener con una gran periodista y pues muy feliz de estar aquí contigo, con nuestro querido Paul, que ahorita viene, y todos los que nos acompañan en el chat. Bueno, y hablando de Paul, él llega en este momento. Hola. Paul Moctezuma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchachos. ¿Y ustedes? ¿Ya listo? Sí, buenísimo. Aquí estamos súper bien. felices. Y bueno, falta una invitada que la vamos a sumar. Bueno, y estamos acá con esta invitada súper especial, María Idalia Gómez, una periodista maravillosa. ¿Cómo estás, María Idalia? Bienvenida al canal y bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar con ustedes porque he disfrutado mucho sus programas, así es que un privilegio. Gracias. No, buenísimo, buenísimo. El gusto es nuestro, María Idalia. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias por platicar con nosotros. Vamos a platicar sabroso. Buenísimo. Buenísimo, María Idalia. Bueno, ya estábamos muy expectantes y emocionados porque se llegara el día. Todo fue un poco rápido, pero genial que ya estamos aquí. Y pues bienvenida, siéntete en casa. Gracias. Bueno, ay, disculpa, ¿no, ibas a decir algo? No, que así es, así me siento. Bueno, Dime. primero que nada queremos extenderte nuestras palabras, porque más allá de lo que vimos en la entrevista con Carla de la Cuesta, con el libro de Toda la Luz, nosotros hemos empezado a investigar muchísimo acerca de tu carrera y sé que hace mucho tiempo tú te has encargado de ser la voz de muchos casos que son difíciles de tratar, que son casos que en muchos aspectos pues toman mucha valentía, mucho coraje de una persona llevarlos a cabo y hablarlos. Te admiramos muchísimo desde el fondo de nuestro corazón, de verdad, porque eso es muy humano y hace falta muchos más periodistas como tú, así que te extendemos este saludo. Demasiado, la verdad es que muchas gracias. Ni digan más y sigamos charlando. Que es Bueno, no sé, me parece buenísimo. Bueno, ¿qué te parece, María Idalia, si nosotros empezamos a hablar un poquito del tema que es el caso que estamos en este momento investigando y siguiendo más que todo, porque es un caso que sí tiene muchas injusticias? Y la primera pregunta que quisiera hacer a modo de charla es ¿cómo llegó a ti el primer conocimiento del caso de lo que fue conocido como el Clan Trevi Andrade? ¿En qué contexto estaba tu vida en ese entonces? ¿Tú cómo llegaste a él? Fíjate que cuando conocí a Carla, prácticamente me sentí obligada a ofrecerle una disculpa. Porque cuando fue el caso, yo ya reporteaba, ya hacía muchos trabajos periodísticos y de hecho en esa época estaba para el periódico Reforma, que es muy conocido acá en la Ciudad de México. Pero cuando ocurrió este caso, parecía, cuando ellas llegaron a México, cuando todo ocurrió, parecía que era pues un caso muy extraño de la farándula, de los artistas. Entonces, como que todos desconfiábamos o muchos desconfiábamos. Entonces, ahora que leí su libro,
y que la conocí y que eso me provocó meterme más y más, pues prácticamente yo le dije, Carla, discúlpame porque en su momento, cuando esas niñas estaban llegando, pues la verdad es que los medios en México no estuvimos a la altura, como no lo estuvieron las autoridades, pero en general los medios de comunicación no estuvimos a la altura. No, yo creo que nuestra mente no alcanzaba a dimensionar algo tan grave y tan horrendo. O sea, era imposible que pudiera ocurrir algo así en esos años, hace casi más de 30 años, o casi 30 años. Es terrible, o sea, pero no. Entonces, yo sí ya me dedicaba a esa época a seguir varios casos. Tenía casos de violencia cometida por militares, por policías. También estaba siguiendo los casos de corrupción más poderosos que habían surgido en mi país, con casos políticos. Y también incluso en esa época coincidía el tema de las amenazas, ya empezaban las amenazas del narcotráfico. Entonces, estaba yo en esa época más entretenida con eso. Sin embargo, les he de decir algo. Una de las periodistas que siguió el caso por parte de TV Azteca y que no puede hablar porque sigue en el juicio o con esta televisora, y ya de hecho se agotó, yo creo, psicológica y emocionalmente, pero por ahí la vi muy atenta, me ha mandado varios mensajes. Ella sí siguió el caso, pero a detalle, viajó, iba siguiéndole los pasos, y es por ella que nos enteramos. Y ella y yo fuimos compañeras de estudios en la universidad. ¡Wow! ¡Qué locura, Maridalia! Sí. Wow. Entonces, yo la veía y decía, Laura, estás en eso, qué raro, ¿no? Siempre Laura fue Suárez. ándale, Laura Suárez. Y entonces yo decía, Suárez. No, qué raro, pero no, y ni así yo me involucré en el caso porque lo sentía muy lejano. Entonces, así fue, respondiendo a tu pregunta, como me tocó ese caso en vivo y en directo y que lamentablemente no lo comprendí en su momento. Wow, Maridalia. Sí, Maridalia, bueno, sin duda alguna para todos los que somos espectadores de la historia, pues nos resulta fascinante, ¿no? Para empezar, yo creo que porque es de una cantante mexicana, el nudo de todo se encuentra en una cantante mexicana y este tipo de situaciones de abuso y estas cosas, las escuchamos como que en California, Hollywood, con los chicos de Nickelodeon, y como tú dices, ¿no? Las gentes lejanas, y ya te empieza a atrapar cuando, ahora sí que es como con una buena película en el cine, que le empiezas a entender y te empieza a atrapar la película, te empieza a atrapar. Y creo que ese es el fenómeno que ocurre, ¿no? Que cuando nos empezamos a enterar cada vez más y más y más de lo que pasaba y todo el desplegado que hubo por parte de la policía para poder encontrar a los presuntos responsables y todo, cada vez te va fascinando más, quieres saber más y sobre todo quieres entender más con papeles, con documentos, con el expediente, la verdad de las cosas de una historia tan compleja y que nos tiene a todos un poquito como entre intrigados, algunos indignados, enojados y muchos sentimientos que desata la historia. ¿Qué sentimiento, Maridalia, en este momento tú particularmente tienes ahorita con la historia? ¿Cómo te sientes? Yo creo que hace falta, fíjate, conocer a las personas, ¿no? Es como verlas a la cara y a los ojos. Y en el caso de Carla, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando la conocí es que todavía tenía esos rasgos, ¿no? De, de, de tristeza, ¿no? Y fue justo en la entrevista que le hicimos ahí en Paso a Desnivel, cuando dijo una frase que entonces me hizo comprenderlo todo y entonces ya también experimentar esta emoción que ahora les diré. Ella dice que tenía que escribir ese libro y publicarlo porque era la forma de que por fin asumía y gritaba al mundo, ¿no? No lo dice así, pero ese es... Y entonces asumía su papel y dejaba de ser víctima, totalmente. Entonces, en ese momento, de solo verla, después de ver el libro y leerla y de ver la víctima y sobreviviente, la vi como guerrera.
Entonces, a mí la emoción que ahora me despierta todo el caso es que esta es una de las peleas en silencio más fuertes y poderosas que se han hecho en este país. Y yo creo que en América Latina, porque al final de cuentas no solo México les fallaron todos esos países por donde estuvieron huyendo y que tuvieron muy buenas investigaciones por lo que veo en el libro y no hicieron nada, terminó sin hacer nada. Entonces, esa emoción tengo, esas mujeres guerreras que construyeron y que empezaron a sembrar algo de lo que ahora estamos producto, ¿no? De esta reconocimiento, esta ambición y certeza de buscar la justicia, la verdad, ¿no? No solo en ese caso, sino como mujeres, ¿no? Y de no estar dispuestas a conceder nuevamente que ocurran casos así. Seguramente ocurren, pero ya no podemos permitirlos y ya no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, en ese ánimo estoy, y como que ha sido un proceso, ¿no? Así, es como ir aprendiendo, es muy interesante y por eso creo que la gente debemos empaparnos de estos casos, aunque nos parezcan lejanos o que nunca nos va a ocurrir en nuestra familia o cercanos. No, por eso tenemos que conocerlos. Exactamente. Paul, ¿alguna pregunta? María Idalia, yo pienso que, bueno, yo quería preguntarte, tú que tienes, pues, digamos, ciertos diplomados, la verdad es que hicimos nuestro research antes de llegar a ti, pero de impartición de justicia, de derechos humanos. El tema de derechos humanos aquí es, o sea, de suma importancia. Y ahora que estás viendo que están pasando cosas, que se están moviendo, hay unas víctimas que están siendo como Jane Doe's en Estados Unidos, en California, están juntándose, y esto es histórico, más o menos como 10 u 11 víctimas, y sumando a los padres y a los hijos que nacieron en esa organización delictiva. ¿Cuál es tu perspectiva en estas dos cosas que están pasando paralelamente, tanto California, que son dos chicas que se les está cuidando su identidad, y estas otras chicas que también se están uniendo, pues para denunciar al Estado mexicano, que no es la primera vez que pasa? Yo creo que esto le puede dar la importancia que le tiene que dar y que la gente debe ver, la sociedad debe ver ahora. Así es. Me parece... Dime. ¿Qué puedes decir de esas dos cosas? A partir de seguimiento, sí empecé ya a meterme al sistema PACER, que es un sistema en donde uno puede revisar los casos judiciales en Estados Unidos, y lo menciono, aunque ustedes lo deben saber, pero pues para el auditorio. Y entonces empecé a recabar todos los datos y documentos del caso, porque evidentemente comprender que se trató del primer gran caso criminal de nuestro país, en donde se veían las víctimas niñas, jóvenes y niñas. Entonces, obviamente, es como en México no han tenido justicia, ¿qué pueden encontrar en Estados Unidos aquellas que están involucradas en el caso? Pero además, lo más interesante es que la cantante, esta señora Trevi, pues estaba muy enojada, ¿no? Muy severamente enojada. Entonces eso me llamaba más la atención, ¿no? ¿Por qué está tan enojada? Y porque además contrata a una abogada tan cara, que seguramente le cobra carísimo la hora, y por qué necesita de ese nivel de defensa, si ella se ha obstinado por construir una imagen en donde ella también es víctima, que probablemente lo fue en su momento, pero ella ha revictimizado a las demás personas. Y entonces, me parece verdaderamente histórico, lo has dicho, Paul, que pueda convertirse un nivel de justicia en un lugar en donde se abrió el espacio para que todos aquellos que habían sufrido de algún tipo de abuso, así hubiese ocurrido hace 30 años, 40 años, pudieran hoy denunciarlo y entonces documentarse y empezar a salir. Y es increíble lo que uno encuentra. Aquí estamos viendo, y por eso también es el nivel tan especialmente histórico,
que no solamente estamos viendo a las figuras de Sergio Andrade, Gloria Trevi o Mari Raquel Portillo, sino que además estamos viendo a empresas, estamos viendo a televisoras, estamos viendo a disqueras. ¿Por qué esas también están apareciendo como demandadas en este caso judicial a nivel civil? Y la explicación es muy sencilla, porque, y comprenderlo es muy importante, porque de alguna forma han sido cómplices, directa o indirectamente, a lo largo de los años. Claro. Entonces, lo hace emblemático, ¿no? Y además, por ejemplo, en el caso de Televisa y Univisión, Sí. que aquí es muy poderoso en México y que por eso en México prácticamente no sale información sobre esto, pues ha insistido que no está involucrado, que no le toca, que la jurisdicción no le atañe. No ha podido. En los juzgados le han dicho, no, sí eres sujeto y estás dentro del juicio. Entonces, no solo Trevi ha perdido los casos, sino también una empresa como Univisión Televisa, ¿no? Que al fin, ¿por qué esto? Televisa tiene todas sus filiales en México, pero al momento de hacer la fusión con Univisión, en esta fusión asume todos los cargos legales que pueda tener, laborales, comerciales, todas las demandas, y entonces por eso está teniendo que asumir también esta demanda. Entonces, eso lo hace sumamente emblemático porque también es la responsabilidad de las empresas. No basta con decir, pues yo no sabía, yo ni me enteré, no lo creo, quién sabe. No, hay una corresponsabilidad. Y a esto se suma otro dato que me parece también muy importante. Hace poco, María Raquel dio a conocer muy sutilmente que también había un caso del FBI. Entonces ya no solo estamos hablando de un caso civil, que se abrió gracias al Me Too, a esta puerta que abrió el Me Too, sino que además estamos frente a lo que podría ser un caso criminal, que tampoco se había seguido y que es bajo las dimensiones que podría tener. ¿Y por qué? Dice, bueno, ¿por qué podrían estar allá juzgando el caso? Por dos elementos muy simples. Uno, porque allá hacían grabaciones de las canciones y se iban y las llevaban a las chicas, a las diferentes casas. Y entonces abusaban y continuaban el abuso y la explotación y la esclavitud a las que fueron sometidas durante todo este tiempo. Entonces, por eso hay territorialidad. Y el otro elemento es porque hay elementos contundentes, domicilios de parte de todos ellos en donde han vivido a lo largo de los años, en donde acreditan tanto las empresas como las personas que tienen corresponsabilidad allá. Entonces, en cuanto inicie ya de manera formal todo este proceso, va a ser, hay que estar ahí, hay que ser testigos de primera línea. Wow, Maridalia, buenísimo la información que estás diciendo, de verdad que me encanta porque además eres súper locuaz, o sea, porque no todo periodista tiene esa cualidad, me encanta eso. Te quería preguntar algo con respecto a lo social y cuál es tu percepción hoy por hoy de la sociedad que tenemos, porque si bien dijiste hace poco, hace unos minutos, que no estaba lista la sociedad para enfrentar lo que significaba reconocer la magnitud del abuso que habían sufrido estas chicas, porque no habían los conceptos definidos, porque no se entendían, no habían estado, digamos, estructuradas los crímenes en términos formales. ¿Cómo ves tú a la sociedad de hoy por hoy? O particularmente la sociedad latinoamericana en su totalidad, para que se incorpore esto como una parte de la narrativa oficializada. Es decir, que la memoria colectiva en general recuerda este caso como lo que realmente fue. Un caso de trata, un caso de manipulación y un caso de muchas, muchas cosas oscuras. Lo que dicen ustedes es bien importante, muy, muy importante, porque los precedentes jurídicos que se sientan, y sobre todo en derechos humanos, construyen la nueva narrativa y dejan de normalizar la violación de los derechos. Cuando tú rompes esas estructuras de creencias y de hipótesis, por ejemplo, muy común de decir, es que ellas querían dinero, es que ellas querían la fama, es que sus padres se beneficiaron. Y cuando descubres que no fue así, cuando no hay elementos que puedan justificar de ninguna manera
lo que vivieron, de ninguna manera, pero que además te das cuenta que no solamente estás hablando de una actriz, de una cantante, de un productor, de otra intento de cantante y asistente, pero también estás hablando de una madre. La mamá de Gloria Trevi también tiene varias cosas que decir, varias, Sí, que crea el círculo criminal y la familia en general, la construcción criminal. Cuando claro. logremos como sociedad entender este tipo de desgranar, ¿no? En un juicio, en un caso, es decir, este papel jugó esta persona, este papel jugó este otro, entonces vamos a dejar de normalizar y vamos a comprender la dimensión de lo que significa ser explotado, ser abusado, De eso. Ujú. ajá, y ser esclavizado. Tienen que ser estos casos tan importantes, de gente tan importante, para que caigamos en la cuenta, para que creemos conciencia, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, yo, varias de las cosas, al documentarme del caso, mi madre, que es una mujer de 83 años, eh, escuchaba las cosas junto conmigo porque no se quería perder. Yo le iba contando, pero ella también empezó a... Ella decía, es que no doy crédito, es que Wow. no puede ser, ¿cómo es posible? Sí, Entonces, es que no hay mente que alcance. Y entonces, si uno se da cuenta de una mujer de 83 a nuestras nuevas generaciones, ya tenemos nuevas sensibilidades, ya tenemos nuevos recursos legales, pero aún así no nos alcanza la mente a dimensionar este tipo de casos. Por eso tienen que romper de esta manera. Wow. sí, nos cuesta mucho trabajo creerlo, porque además recordar que la imagen de Gloria Trevi era precisamente lo contrario. Sí. Era una persona que en sus canciones te decía, me tienes a mí, y yo estoy para ti, y yo hago lo que yo quiero, y yo peleo por lo mío, y pues de ninguna manera, ¿no? Ella contempló mucho sufrimiento ante sus ojos y no tenía ningún tipo de empatía, ni de apoyo, ni de consideración, ni compasión por estas chicas que ella sabía que habían llegado ahí por ella, por quererla a ella. Y tampoco tenía ningún tipo de solidaridad con ellas, porque para ella el primero siempre fue él. Entonces, todo lo que nos prometía en el escenario, tú después leías el libro de Aline y decías, no, no, por supuesto que no, no, Aline te estaba hablando de otra persona. Y nos costó mucho trabajo creerlo, además de, por supuesto, todo el contexto de la sociedad en aquel momento, ¿no? Tenemos a una escritora, ¿verdad? Que sabemos que hizo un libro con base en lo que le dijo Andrade y le creyó totalmente a él y no tuvo ningún tipo de pues de juicio para comprender el contexto de las cosas y el inmenso grado de manipulación en las que estaban estas menores de edad. Entonces, no ayudan en nada y por el contrario, ¿no? Y María Idalia, yo te quiero preguntar lo siguiente por lo que acabas de comentar de hay que ver, este juicio hay que verlo, ¿no? Porque definitivamente pues todos sabemos que todo va cambiando, ¿no? Sabemos que la energía dicen que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y en el mundo jurídico, en el mundo de las leyes, sabemos que pasa igual. Las leyes ni se crean ni se destruyen, se van transformando y se van adecuando al Estado de Derecho, ¿no? Las situaciones que hoy nos acontecen en esta sociedad actual tienen que empatizar, tienen que ir a la par de las leyes, si no es un Estado de Derecho superado por la realidad. Ya ha pasado mucho tiempo y particularmente retomando el juicio actual que hay en California. En California suceden muchas cosas. Ahí están unas productoras importantísimas, es Hollywood, las películas. Y yo me siento entusiasmada porque considero que los jueces ya saben acomodar estas situaciones de abusos de menores, estos círculos psicopáticos en donde se ven presionados a entrar con la ilusión, con la promesa, la corta edad
que no te permite tener una visión amplia de las cosas, estás muy corto de visión porque eres muy joven, no entiendes cómo funciona el mundo y a esa corta edad te ves totalmente manipulado por personas que ya tienen experiencia de vida y en el caso que nos constriñe, pues para este momento, cuando las chicas llegaban a esta secta o organización criminal o como le queramos llamar, Gloria ya era una artista reconocida, era una artista muy querida. Y esta idolatría me parece que es importante, no sí tenía que haber una idolatría. Entonces, sabemos también que la interpretación de las leyes va cambiando, se crea jurisprudencia, ¿no? Que es este criterio que sacan los tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte, para darle una interpretación más adecuada, más efectiva a pues estos crímenes que suceden, estos delitos. Hace un momentito tú nos decías que el caso no lo sentías cercano porque quizá lo veías más como un tema de espectáculo, pero ahora te das cuenta de la trascendencia que puede tener en las leyes de nuestro país. ¿Cuál es tu perspectiva, María Idalia, al respecto? ¿Tú crees que pueda haber algún cambio en las leyes, en la experiencia que tú tienes como periodista por algún caso similar? ¿Qué nos puedes compartir? Yo creo que México en particular se ha convertido en un estado muy garantista, ¿no? Demasiado, a veces parece que excesivamente garantista. Eso puede ser bueno o no, ¿no? Por ejemplo, yo a Sergio Andrade, que está imputado en México, porque yo pienso que todavía puede existir algunas capacidades legales en México para someterlo legalmente. Le tendría que llamar Sergio N. ¿Cómo puedo poner en evidencia a un Sergio N? Si hay debe haber como 10 millones de Sergios, ¿no? Entonces, eso a mí me parece excesivamente garantista, pero bueno, habrá que aprender de ello. Carla dice que hay un muy buen sistema legal en México respecto a trata de personas, que se ha ido evolucionando, que ha sido una lucha muy larga, demasiado larga. Pero que yo creo que debe perfeccionarse aún más, como dices, y que debe extenderse a todos los estados del país, ¿no? Ya no solo a nivel federal, sino también a nivel local. Pero incluso yo creo que tendríamos que abrir un espacio como lo abrió Me Too en México y incluso en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, para abrir estos espacios en donde los abusos se cometieron por estos personajes de poder, sea cual sea político, artístico, económico, y puedan ser denunciados. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que debemos pensar. Pero si miramos este caso, yo creo que, por eso pienso que es muy ejemplificador. La estructura criminal, eso me hizo pensar el libro, cuando Sergio Andrade no tenía a Gloria Trevi ni a María Raquel, se casaba con sus víctimas. ¿Por qué? Porque en ese momento, si tú habías abusado de una menor, pero te casabas con ella, ya no había delito, ¿no? Entonces, y pues casi, pues ya cumplió el señor, ¿no? Entonces se casaba. Pero una vez que se construyó este grupo, ¿no? De acuerdo a lo que refiere en el expediente libro, pues ya cada quien tenía una función. Y articular, por ejemplo, la revista de Gloria. Imagínense ustedes, si te pareces a Gloria, manda tu foto. O sea, el proceso de selección más perfecto. Qué impresionante. Y uno como quinceañera de 12 años, pues ahí mandaba su foto porque yo sí quiero parecerme a quien, como decía, rompió estructuras. Y ahí ya las seleccionaba, las invitabas vente a la presentación de Gloria que va a firmar cosas y demás. Y ya empezaba, o sea, todo un proceso criminal, ¿no? Bien estructurado. Pero actualmente, si miramos que cómo se fueron
cada quien con sus funciones. Mari Boquitas supervisaba, cuidaba, vigilaba cuestiones administrativas. Hoy Sí. día eso se sigue seguramente ocurriendo. Pero era Ujú. grande el poder que tenía, que hasta escritores, tú mencionas a una escritora que además por su cultura pues debió saber un poco más, Exacto, ¿no? Un total. poquito más, y ella hoy es ya famosa aquí, ¿no? Yo me pregunto, y en una confesión de clarificar conciencia, si no debería de explicarnos si le pagaron, Uy, totalmente. ¿no? Es Uy, a una confesión, ¿no? sí. Estar sano para, oigan, me pagaron y pues reconozco eso y pues estuvo mal, ¿no? Yo creo que todo eso, esa reconciliación y ¿no? Porque hubo otra escritora que no recuerdo, que se refiere al libro, que escribió las cartas que Uy, las niñas escribían. O sea, Sí, Claudia de Casa. esa Sí, señora. como obligadas. si Ajá. Dios. cuando ella sabía que las cartas no eran ciertas, ellas estaban obligadas y las exhibe como si ellas quisieran para poder probar que eran sus caperucitas, así, ¿no? Como ella dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? ¿cómo puede ser? Pero ya llega a la aberración absoluta cuando el juez que las absolvió a ellas dos y sentenció a mínimo, y además no notificó al Ministerio Público, no obligó al Ministerio Público a que se querellara en los diferentes ministerios públicos de los estados, en Guerrero, en Sí. Morelos, en todos los demás. El juez y su esposa fiscal, que tampoco pidió apelación o revisión del caso, hoy Esposa son de- los abogados, hoy son los abogados de la cantante de Gloria Trevi. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, creo que o sea, por eso es que se va perpetuando, por eso es que se va alargando. Entonces, cada uno tiene que rendir sus propias cuentas. Y por eso tiene que romper y el caso tiene que ser todavía más estricto. O sea, es imposible que un juez y que una fiscal pueda hacer, debiera existir una ley que prohíba algo así, que si tú absolviste o sentenciaste a alguien, te puedes convertir en su abogado. O sea, No, sí hay, Maridalia, sí hay. Se es, tienen que excusar cuando hay un conflicto de intereses y como le dijo Carmen Aristegui a Carla de la Cuesta, menudo conflicto de Sí, intereses. menudo. Somos fans de ustedes, del programa que son así que tenemos quotes y todo. Pero sí. es prevaricato, no sé qué sea, pero pues evidentemente aquí se está violentando entonces. O sea, yo no encuentro si con el paso de los años eso se olvida o qué, ¿no? Mm. Y el hecho de que un hombre, a ver, no hubo ninguna propiedad decomisada, nada se les incautó para resarcir daño de nada, No, es nada, cierto. toda su riqueza la conservaron. Y según la hermana Carla, todavía le seguía escribiendo mensajes diciéndole, ¿dónde está nuestra fortuna que estaba a tu nombre? Horrible. En un ánimo de seguir presionando y seguir hostigando para precisamente seguir inhabilitando su voluntad ¿no? Entonces, eso Exactamente. debería prohibirse, o sea, eso nos falta todavía en evolución. Y otro de los elementos es cómo ver a Gloria Trevi en Cámara de Diputados Ay, siendo no. como el No, ejemplo. ¿Qué nivel de legisladores tenemos que ni siquiera pueden leer que por lo menos hay una duda, por lo menos, en donde no pueden convertirla en un símbolo? Y cierro con esto. Carlos Monsiváis, que salía en todas las fotos, que la llevaban a comer, a cenar y todo, era como el ejemplo, Gloria Trevi, por toda la ruptura cultural que según esto había hecho. Cuando se enteraron, la Sí. desconoció, claro. así nada más, no existió, no, ni me hablen de esa persona. Ujú. Pero si por 2 años por lo menos estuviste mostrándola como símbolo, Sí. todos tendrían que decir, me equivoqué, Claro. por lo Hay menos. una, te iba a decir que esta pregunta que te hiciste, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué contratar a una abogada de tal nivel y gastar millones de dólares en ello?
Nosotros tenemos una pequeña teoría que no sé si tal vez has escuchado el canal y eso va aunado al no pedir disculpas porque está imposibilitada, si en teoría nuestra teoría es correcta. Pero bueno, yo te quiero preguntar, María Idalia, algo que de verdad te haya dejado anonadada con el libro de Carla de la Cuesta de Toda la Luz, y a ti y a tu mami, que decían, no lo puedo creer. Algo que nos puedas decir de ese libro. Cuando dos cosas creo que me vienen muy rápido a la mente. Cuando el gobierno de la Ciudad de México, que ya era de izquierda y había por lo tanto un fiscal, se suponía muy honorable, por lo mismo que además venía de una extracción de lucha social, pues permite que tanto Gloria Trevi como Mari Boquita solo fueron a decir, no, no es cierto, todo es falso de toda falsedad, media cuartilla de declaración, y Sergio Andrade ni siquiera se presenta. Ante una niña, Aline, que estaba denunciando todo lo que le estaba pasando. Así, eso escalofriante, ¿no? Porque si hubieran actuado, porque además te lleva a pensar y a concluir con una línea de tiempo, que si hubiera actuado, no hubieran pasado por lo menos los últimos 2 años como los pasaron. Es más, probablemente ni siquiera habían abortado unas, o sea, hubieran ahorrado 2 años de maltratos y de sufrimiento. 2 años de pesadilla se hubieran ahorrado. Entonces, eso te revienta, ¿no? Te escupe la cara. Y en la segunda cosa es cuando España les dice, pues mándenme más información, porque sí tenemos sospechas. Ya hicimos toda esta investigación, está muy raro. Sí puede haber corrupción, sí puede haber esto, pero mándenos más información. Y como no les mandan, pues no. Esos también hubieran creado el círculo maravilloso, perfecto, para construir el gran caso que necesitaba. O sea, si un país como España hubiera levantado en esa magnitud la voz y no quedarse con, pues todo esto hay, ¿no? Que está grave, está raro, parece ser que si hay abusos, les dejan el niño allá, pero mándenme más información porque para ver si hay más. Y ahí se quedan, esa irresponsabilidad. Hubiera dado la dimensión en su momento, y yo pienso, hipótesis también, siguieron la línea de tiempo, que Gloria Trevi no podría ser Gloria Trevi hoy día. Porque hubiera tenido ese impacto de caída de una imagen y de toda una fábrica. Y por último, otro de los elementos que ahora recuerdo es, yo no me había planteado de esas cosas que uno no ve el día después, cuando dice Carla, pues yo llegué a México, me di cuenta que ya habíamos sido liberadas, entonces no lo podíamos creer, ¿no? No nos dábamos cuenta. Pero llego a México y llego con una niña y tengo que empezar a trabajar. Entonces, nunca nos dimos cuenta que hubo un día después de sobrevivencia. Es decir, ya no solo habían tenido que sobrevivir acá, sino que la vida les había plantado tener que seguir sobreviviendo de otra manera. O sea, yo no me había planteado eso siquiera. Esos 3 elementos son los que me vienen ahora a la mente y que a mí, cuando uno humaniza, dice Hannah Arendt que cuando uno logra ponerle rostro a las personas, ya no puede uno tratarlas como objeto ni llevarlo al etéreo, ¿no? Y justo yo creo que es una de las cosas que logra el libro de Carla. Logra darnos cuenta del antes, durante y después de la vida de estas niñas, ¿no? Es que yo, en cuanto empezó a darse, déjenme decirle que varios abogados en México, como ustedes vieron, pues mi círculo mucho en reporteril, periodístico, pues es de abogados, legisladores y esto. Entonces, cuando empezaron a escuchar, han leído el libro y hay gente que fue su procurador, que me ha llamado, hay gente que fue directores de reclusorios, obviamente hace tiempo, ya es gente 60, 70 años, dice, María Idalia, es que no doy crédito.
Ujú. Ellos han creído. Entonces, es que si era, además otro México, es que es abrumador lo que uno va leyendo en cada página. Wow, Maridalia. Bueno, yo estoy impresionado cada vez que terminas digo wow, porque en verdad me meto tanto en lo que estás diciendo que siento que es algo muy, o sea, de verdad que rescato todas tus palabras porque estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo. Uno no puede sino indignarse. Y mucho de lo que nosotros hacemos a veces sale como que mucho, muy agresivo, pero nosotros en realidad de verdad levantamos la voz porque este tipo de cosas salgan, porque uno no puede seguir callando las injusticias más, ni porque realmente no estamos hablando de crímenes menores, son trata de personas, son crímenes de abusos sexuales. Entonces, todas esas cosas siempre, siempre, siempre nos tienen que indignar como sociedad. No puede uno llegar a una sociedad en la cual no nos importe y no nos afecte. Y aunado a esto, te quería preguntar, yo estoy actualmente en Estados Unidos y acá está un escándalo recientemente con un cantante súper famoso que se llama Puff Daddy, y hay un montón de escritores, esto en investigación, por supuesto, pero ya se han vinculado de manera extraoficial algunas cantantes muy conocidas que eran también acusadas de manipular a personas de la industria del entretenimiento hollywoodense para ir a fiestas, y en estas fiestas pues muchos de ellos eran esclavizados. Bueno, muy parecida a la dinámica. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando a nivel mundial? ¿Y por qué crees tú que está pasando esto justamente ahora? Si es que tienes alguna teoría al respecto, porque yo me pongo a investigar en los otros casos y me parece impresionante. Kat Torres, una influencer brasileña que también hizo algo muy parecido. Está el caso de Jeffrey Epstein con Ghislaine Maxwell, el caso de incluso Alison Mack con la secta NXIVM, y la misma iglesia La Luz del Mundo, que tenía a estas mujeres que eran encargadas pues de facilitar este tipo de abusos. ¿Qué está pasando para ti a nivel global desde tu perspectiva? Yo cuando he escuchado a ustedes en sus diferentes programas, la verdad es que comparto. Primero, la verdad es que los he disfrutado porque lo hacen, dialogan de una manera muy seria, pero con una visión muy amplia. Entonces, uno no solo aprende, se nutre, y además a mí me llevaron a la reflexión porque fueron varios de los programas los que cuando estuve metiéndome en el caso de los que encontré sin saber y conocerlos, así de... Qué bella, muchas gracias. Bella. A mí no me gusta decir lo que no pienso, y se los digo honestamente. Que además, entonces, retomando varias de las cosas que ustedes ya han dicho en otros programas, yo creo dos cosas en este sentido. Creo que las luchas de las mujeres, algunas de ellas acompasadas con hombres, no todas, pero la lucha de las mujeres ha permitido llegar a este punto, ¿no? De las mujeres generacionalmente hablando, de muchas luchas y muchas generaciones, ha permitido llegar a este punto en donde ya no se cosifica tan fácilmente a la mujer. Pero al momento de romper este estatus que tenía la mujer, también al final rompe con las infancias, o sea, es casi de manera automática, porque también eran minusválidos frente a muchos, ¿no? Aquellas educaciones antiguas en donde siendo pequeños niños no tienen ni voz ni voto ni piensan, ¿no? O sea, no eran no eran considerados partes de una sociedad, ¿no? Eso por un lado. Creo que las luchas sociales, particularmente encabezadas, en este caso por las mujeres que abrió a las... Pero yo creo que hay otra cosa que está pasando. Yo sí creo, honestamente, que el mundo está atravesando una transformación y una gran revolución que en 100 o 200 años no se había dado, incluso si me apuran, desde la revolución industrial, con cambios tan acelerados que está rompiendo a las élites sin darse cuenta, ¿no? Estas transformaciones que están acelerando, exhibiendo, mostrando, ¿no? Los cambios generacionales, que ya no es lo mismo, ¿no? De sus visiones, sus formas, sus causas. Entonces está rompiendo el statu quo, ¿no? La normalización de las cosas. Y yo creo que todavía no termina, y creo que apenas ni siquiera estamos en el ojo del huracán, estamos entrando con todo a esta transformación, a esta evolución. Bueno, yo espero que sea evolución, porque toda revolución tiene sus momentos que no son necesariamente evoluciones. Y creo que por eso todavía no estamos claros. Y entonces están rompiendo estos poderes, ¿no? Estas estructuras de élite que controlaban y manipulaban, ¿no? Y entonces
creo que todavía vamos a ver muchas cosas que nos van a sorprender. Yo también creo en cuestiones de abusos sexuales o esclavizantes, pero también de abusos económicos. También creo que va a exponerse a muchos territorios, zonas, ¿no? De estos abusos de comunidades indígenas. O sea, creo que todavía estamos por ver. Yo creo que son esos dos factores que se están uniendo. Sí. Y por eso vemos en diferentes países que van despertando y dices, bueno, ¿y en qué momento? Es que es un contagiadero. No, no es un contagiadero, es justamente esta explosión de revolución que estamos presenciando. Me encanta. También. Sí. Y pues mira, María Idalia, en armonía a lo que nos estás diciendo, que yo también lo creo completamente, están cambiando los tiempos y yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Gloria Trevi, cómo se ha edificado la cultura de la mentira. La cultura de la mentira es lo que son las columnas que sostienen el caso de Sergio Andrade, de Gloria Trevi, ¿no? Todo es mentira, todo es mentira. Lo que le decían a los papás, la imagen de Gloria, que ella empezó siendo una chava llena de ilusiones que se subía a los camiones a cantar, no es cierto. Ya después supimos que la mamá le pagó el disco con el productor. Todo es mentira. Pero a mí, María Idalia, de verdad lo que me enojó muchísimo y que esto ya nos trasciende, ¿no? Ya no nada más es el caso de las chicas nos duele, sino ya nuestro país, nuestro México, nuestras instituciones, el poder legislativo, ahorita que comentabas que se va a parar a la Cámara de Diputados a confundir que ella tuvo algo que ver con la serie Ella Soy Yo en el cambio a la ley de trata. La serie Ella Soy Yo, profundamente revictimizante, en la que las más ofendidas fueron las 3 chicas que le colaboraron a Gloria en la serie. Una de ellas, Liliana Regueiro, mejor decidió emprender su camino porque salió harta de lo que vio, de lo que escuchó, de cómo cambiaron, cómo quitaron escenas, cómo les habían prometido algunas cosas y ni mínimamente, no fue así. Todo se edifica con la cultura de la mentira. En el momento en el que le preguntan a la cantante, yo no sé, todo es mentira. Pero ya el poder legislativo que le permita hacernos creer a los mexicanos que hubo un cambio de ley por esta ley tan revictimizante, y ahí están sus fans diciendo, Gloria participó en la reforma de la ley, cuando no es cierto, no tuvo absolutamente nada que ver. No fue uno de los motivos. Si tú lees la exposición de motivos que está pública en el canal en la página del Congreso, tú lo sabes, María Idalia, te metes a la exposición de motivos y ahí, ¿no? Lees qué motivó el cambio, la derogación, la reforma de la ley. No dice Gloria Trevi, no dice Ella Soy Yo, y ahí es donde ya nos duele y me parece que sí es importante como mexicanos tener presencia en este tipo de situaciones, porque como dice la frase, ¿no? El valiente llega hasta donde el cobarde quiere, ¿no? Entonces, por lo menos que vean que nos damos cuenta, que es lo que yo digo, ¿no? Desde este canal, humildemente lo decimos, ¿no? No llegamos a millones, pero a los poquitos que los llegue, a los muchos, a los que sea que les llegue, que se den cuenta, que nos damos cuenta y que Gloria ya suspenda esta escuela que tuvo de toda la vida de Baby, que tengo cáncer, Baby, que tengo cáncer de columna, Baby, que lo que ahorita nos decías, ¿no? Se presentan Gloria y Raquel ante las autoridades y les ven el pelo. Y a Sergio Andrade ni siquiera se tuvo que parar de su sillón y todo lo que fueron a decir fue mentira. ¿En qué momento, María Idalia, se rompe estos muros de la mentira como sociedad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos toca? Híjole, es bien difícil, muy difícil, y lo que dices es totalmente cierto. Pienso mientras te escuchaba en que al final de cuentas, además de la mentira, se suma la simulación. Lo que hace más complicado todavía ver qué es verdad y qué no, ¿no?
porque ese engaño tan disfrazado con verdades, con no tan verdades, esa simulación que se construye, alimenta esa mentira. Entonces, es muy complicado, ¿no? Sacar todas estas condiciones, porque además las usan, fueron usadas por la televisora para contar una versión y tratar de ser exonerados. Creo construir una visión de lo que pasó, para casi todos terminaron siendo víctimas, menos Andrade, por supuesto, ¿no? Hasta la televisora fue víctima del engaño, ¿no? Pero te das cuenta que en realidad ahora sí que nada es gratis. Me parece, porque además si también seguimos esa línea de tiempo, me parece que Televisa estaba preparando su defensa. Sí. Preparando su defensa. ¿No? Fíjate, María Idalia, que hubo una cosa que antes de que sucediera lo de California, digamos 2 años antes, algo, se para ella en un estrado, en unos premios en Los Ángeles, en unos premios latinos, creo que eran Latin AMAs, AMAs, y así con un vestuario muy angelical, y se pone, y por primera vez en su vida lo nombra a él como que su abusador, y o sea, ahí empieza a construir algo que después fue caminando y ha llegado a lo de hoy, que en el mismo California admite que fue víctima, pero por consecuencia, no porque ella quería, porque si no ella hubiera sido la pionera en decirlo, y utilizando su plataforma hubiera ayudado a todas las demás, ¿no? Yo te quiero preguntar, o sea, ¿qué papel juegan las personas que, bueno, nosotros les llamaríamos monos voladores a veces, ¿no? Pero no, ¿qué papel juegan las personas un poco descarriadas de la sociedad que como que no van con los tiempos nuevos, ¿no? O sea, ¿qué papel juegan y qué responsabilidad tienen? Y no sé si tú les ves tú les ves algo de que puedan reflexionar, un futuro en el que digan, voy a ponerme a leer el libro de esta víctima o algún cambio. A ver, lo voy a leer. A ver, exacto. Ajá. Yo creo que hay tantos intereses detrás, en tantos sentidos, tantas complicidades construidas, sea en pos del dinero, sea en pos del éxito, sea en pos del poder mismo, que no creo que... yo tengo como periodista 30 años. He visto y he seguido casos, desde casos de abusos indígenas hasta los casos de políticos más encumbrados, por ejemplo, Raúl Salinas, empresarios, ¿no? Yo siempre pensé que cada vez que publicaba algo, no, estoy dando a conocer ¿no? Y ahora me doy cuenta, al paso de los años, que eso era solamente lo que estaba encima. Faltaba todavía entender más y comprender más, ¿no? Porque eso solo a veces es utilizado, como decíamos hace un momento, para construir una defensa, ¿no? Para construir una imagen. Así como mencionas esta escena de Gloria Trevi, también recuerdo otra, no recuerdo cómo se llama este programa, que salieron los hijos de los cantantes y sus papás cantando, y que se presenta Gloria Trevi. A mí me llamó la atención, y se presentó con sus 2 hijos, creo que por primera vez o algo así. Pero a mí lo que me llamó la atención es que ella no dijo una sola palabra. Y sus hijos son las que cantan una canción sobre casi vamos a defender a nuestra madre por todo. Digo, tienen todo su derecho, por supuesto. Pero entonces es otra construcción, sin lugar a dudas, y que a lo mejor ellos ni siquiera se están dando cuenta, ¿no? Ellos están viendo que tienen que defender a su madre, pero el silencio de Gloria, para no dañar a la televisora, es la utilización de para mí, en mi interpretación, es la utilización también de un intento de defensa, ¿no? De un cómo presento a esta mujer como víctima y cómo también no hago que me perjudique al momento que ella hablar, ¿no? Interesante. Yo creo que
a los que creemos todavía en estos altos ideales, en este deber ser, ¿no? Ajá. Platón, Sí. pues todavía estamos muy encima. Los intereses son tan profundos. Es como el caso que mencionan del rapero. Puff Daddy. Los intereses tan mezclados que hay, o de Epstein. O sea, pues nada más y nada más Clinton estaba por ahí dándose la vuelta, ¿no? El rey, el Lord, o como era de Gran Bretaña. También, sí. El príncipe Andrew. Ajá. No fue tocado para nada. No, pero ya perdió todos los beneficios, aunque oye, supongo nosotros, ¿no? Ahorita que hablabas de España, nosotros tenemos no sé qué onda con España, pero nosotros tenemos a un Peña Nieto allá disfrutando de esos dineros que obtuvo, que eran cientos de millones de dólares del narcotráfico. Qué horrible. Probablemente mira, no lo sé del narcotráfico, no lo sé. Pero sí estoy segura que una persona honrada y decente, que aunque haya sido gobernador y aunque haya tenido los altos niveles que tuvo y aunque haya sido presidente, no consigue lo que consiguió, honradamente. Exactamente. Tanto dinero no, tanto dinero por un sueldo de 120,000 pesos mensuales, 130,000 pesos mensuales. Por todos los bonos que quieras darle, ¿no? Durante, ¿qué te gusta? 20 años de trabajo, no. Sí, los números no dan los números, exacto. Y yo creo que ahí puede estar vinculado al narcotráfico. Seguramente está vinculado a la corrupción. Seguramente están, nada más para que se den una idea, una sospecha que estoy siguiendo y que alguna vez quizá pueda documentar. Imagínense ustedes que estén vinculados también con los rusos. Ay, no. Por ejemplo. Ay, Maridalia, cuídate mucho siempre, porque de verdad que tienes casos bastante complicados. Yo me quedo impresionado por la valentía de gente como tú, pero te digo una cosa, ya estamos llegando al final de esta entrevista, esta última preguntita que te quiero hacer. Antes que nada, agradecerte, inmensamente agradecido. Esto de verdad que para mí y para mis compañeros es un gran logro tenerte aquí hablando con nosotros, porque te admiramos, nos encanta cómo hablas, tu verbo es increíble, me parece maravilloso, y te quería decir que gracias en nombre de todas las personas que no tienen la voz para alzarla en los medios de comunicación, porque es profundamente placentero escuchar a una persona que está cercana a personas que tienen esta misma importancia y relevancia como tú en periodistas y que alcen la voz por los que las personas no las alzan en general. Entonces eso es muy, muy, muy valioso. Y la última pregunta que te quería hacer con respecto era si has visto en algún punto los otros contenidos que han hecho las chicas, por ejemplo, el podcast de Liliana en el canal de Liliana Soledad Regueiro, y qué opinión te merece en general lo que está haciendo Liliana o las otras chicas, y si pudieras decirles algo, si alguna de ellas pudiera estar viendo este programa, ¿qué les dirías en general para este proceso que se les viene, que es duro, que no ha comenzado y que, como tú lo dices, es un caso tan grande, pero que está llevándose en silencio? Yo creo que si uno va viendo a cada una, a Lupita, a cada una, es impresionante cómo cada ser humano tiene que vivir su propio proceso, ¿no? Algunos es más rápido, algunos es más lento, ¿no? Cómo funciona la psique, las emociones, cómo respondes a tu historia, y esos procesos, algunos fueron más lentos, de toma de conciencia, ¿no? De recuperación, ¿no? Otros no están totalmente recuperados, pero están en ese camino de búsqueda de justicia, de verdad, de memoria, de reconocimiento. Entonces creo que uno piensa, híjole, qué mal que se dio lo de esta serie de esta señora, qué mal que ocurrió lo de la serie, los libros, las películas. Pues yo no sé si qué mal. Al principio uno dice, oh, qué desastre, porque uno además se tiene que echar todo eso y dice, Dios mío, qué horror, hay que tener estómago. Sí. Pero tuvimos que ocurrir para la toma de conciencia de todo este grupo. Es impresionante, el que se unieran, el que lograran entenderse, encontrar vasos comunicantes, porque después de ser víctima todo queda roto. Entonces, pues sin querer, incluso con lo que trataron de hacer los abogados ante el INPI de Gloria Trevi, hasta eso,
otra pelea más, hasta eso sirvió para construir, al ir a la presentación del libro y ver a Iralín, ver a Lupita, ver a la gente, además, que cómo se hizo fila para que hicieran la firma de autógrafos y cómo les daba palabras de aliento, pues tuvo que pasar todo esto para que pudieran tener su lugar. Wow. Entonces, pues al final del día, pues tiene que pasar, las cosas tienen que pasar y se construyen. Entonces, cada una, yo creo que es una valiente y que aún haya sido más pronto que tarde encontrar su lugar para la justicia y la verdad. Eso hace que tengamos que reconocerles su gran valentía en el momento que haya llegado. Y que todo lo que tuvo que pasar fue correcto. ¿No? Me encantó. Vale, Maridalia, bueno, nos encantó esta entrevista, maravilloso contar contigo. Muchachos, ¿algunas últimas palabras para Maridalia? Yo nada más quiero decirle que, bueno, o sea, nos encantó Paso a Desnivel, nos encantó, para nosotros fue la mejor entrevista que le hicieron a Carla de la Cuesta, y qué valor, y de verdad nos da mucho orgullo que personas como tú, tus compañeros, que ya sabes que cuentas con nosotros cuando necesites. Cuando quieras. Pero Carmen Aristegui, Anabel Hernández, Luis Cárdenas, estaba con ustedes dos. No sé por qué una Adela Micha no habla de Todo a la Luz, porque no es como que no vive bajo una roca, ¿verdad? Pero bueno. No es ajena a la historia. Ya veremos, pero no, de verdad, nada más, es que nos das una energía muy bella y nos sentimos muy alentados, creo yo, me dirán ellos si me equivoco, pero nos encantó esta entrevista, muchas gracias, es lo único que quiero decirte y comparto 100% todas sus opiniones. Muchas gracias. El esfuerzo que hacen es maravilloso. Lo decían ustedes y lo han dicho otras veces en sus programas. O sea, cada cosa que construya, que nos haga explicar y tomar conciencia, aunque sea una persona, aunque sean 10, aunque sean 100, aunque sean 1000, importa. Entonces hay que seguir. Sí, exacto. No nos desmotivemos sintiendo que nuestra voz es pequeña, ¿no? No es, porque además serán hoy y serán mañana, porque serán vistos mañana. Y eso construye, o sea, uno no se da cuenta, por eso les decía esto de la serie y todo, pasó, bueno, así como su programa, pasó porque construye, porque fortalece. Carla lo ha dicho, yo no estaría aquí si no estuviera atrás de mí gente que está hablando, organizaciones, personas, abogados, abogadas. Entonces, todos construimos y construir verdad cuesta mucho. El periodismo trata de hacerlo y el periodismo es servir. Yo siempre lo he pensado así. Entonces, mientras seamos un instrumento, no solo para la paz, sino también un instrumento de verdad o de cercano a la verdad, cualquier voz importa, cualquiera. Así es que yo se los agradezco a ustedes. Para mí es muy importante. Ay, qué linda. Gracias. Gracias, Maridalia. Gracias, de verdad nos das esperanza porque tú eres una periodista que tiene muchos años de ejercer, que ha estado en todo tipo de casos, que ha entrevistado a mucha gente, que has trabajado codo a codo con grandes periodistas que son íconos de nuestro país y pues es un honor que tú nos visites y nos digas estas palabras, para nosotros es bien importante. Yo sí te quisiera hacer una última pregunta, nada más comentar que ahorita que dijiste el silencio de Gloria en este programa, que no habló, a veces yo pienso, así como a tu mami, ¿no? Que dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible tantas situaciones y que no haya pasado realmente nada trascendental en el ámbito jurídico, que Andrade esté libre, que seguramente siguió haciendo de las suyas? Claro que sí, y ha habido testimonios inclusive de hombres, ¿no? Y tantas cosas. Pero a veces yo pienso que a mí lo que me da miedo es ese silencio de Gloria, porque pienso, ¿qué sabrá ella de estas esferas políticas en Televisa, que está tan sostenida y que la apoyan tanto? Que realmente esos años de prisión, ¿qué vivió? ¿Qué vio? ¿Qué sucedió? Que es muy evidente que por mucho que tengas un hermano senador como Sergio Andrade, me parece que no tiene el peso, no es un peso tan importante, tan fuerte como para
de plano crear un ambiente jurídico en el cual se digan inocentes, ¿no? O sea, yo creo que no alcanza, no lo sé. Yo creo más bien que hay algo más y que aquí hay una red de muchas cosas detrás que Gloria calla y que por eso la apoyan y está tan sostenida. Y esa es una percepción personal, esa es de pronto pensamientos que uno tiene. Y María Idalia, yo te quisiera nada más preguntar, obviamente si me quieres decir algo de lo que acabo de decir, por favor. Y yo por último te quisiera preguntar, yo sé que tú tuviste, no sé si acceso al expediente de España, que no creo, más bien como que estudiaste las situaciones de España. ¿Qué nos puedes compartir quizá de esa investigación en España que al parecer de este lado como que ni existió, al parecer no, como que no hubo nada? Tú lo mencionaste ahorita, España le pidió apoyo a México, a ver, mándame más información, vamos a integrar una carpeta de investigación, no pasó nada, y los otros dijeron, pues ya ni nos mandaron nada, pues esa ya archívala. Algo más que tú nos puedas comentar de España que quizá no sabemos y que eso, y que tú sí lo sabes y que nos quieras compartir. De lo que comentas, yo creo que como hipótesis es bien válido pensar que hay estos vasos comunicantes a partir de los casos que ya hemos visto, cómo se vinculan entre los poderes políticos, económicos, ¿no? Del entretenimiento. Y entonces sí, yo también pienso como hipótesis que existen estos lazos que van más allá de lo evidente, ¿no? Y de ahí que Gloria Trevi pueda estar donde está hoy día todavía, sin ninguna consecuencia real. Ahora, yo creo que, en España, la información que he ido viendo a partir y que me motivó de buscar el libro, sí. Y aparece una parte en el libro, y que sí. No solo la de España, también la de Chile, por ejemplo, hay una denuncia en Chile y Chile también dice, sí, investigo, hago todo un seguimiento, y digo, sí, esto está muy mal, pero no pasa nada más, ¿no? Y en España, ¿qué descubren? Descubren que hay una serie de compra de casas, muchas casas, muchas fincas, muchos lugares, carros también, automóviles, y luego la reventa, que eso te muestra una operación de flujo, ¿no? Para tener flujo que esté escondiéndose constantemente y en movimiento para que no pueda ser atrapado. Ninguna de las casas, nadie las decomisó, nadie las solicitó nada. Entonces, pues España no hizo nada. Y, por ejemplo, comentarios como una vecina dice, tenían las ventanas tapiadas y de repente venían salir unas niñas en una camioneta y todas sometidas y se regresaban. Entonces empiezan a investigar a través de un juez, como se investiga en España, el sistema que tenía en España, ordena el juez que se investigue a la policía y la policía va buscando y va encontrando cuentas, va encontrando entre las casas que abandonaron documentos que dejaron, ¿no? Pequeños pedazos en donde encuentran, por ejemplo, estas cartas que les obligaba a hacer Andrade para que les digan que lo aman con pasión loca, y también cuentas bancarias. Entonces empiezan a darse cuenta del movimiento. Hay un dato que en el libro aparece que dice que por eso descubren que se van a Brasil, porque hubo una última transferencia a Brasil, pero en lugar de notificar España a México, que pues el último documento que tenemos es que se fueron a Brasil, no se lo notifica. Es decir, antes de irse en huida y dejar al niño abandonado de Karina Yapor, ellos hacen una transferencia económica a bancos en Brasil. Entonces, por eso saben que están allá, aunque van con retraso persiguiéndolos, de todos modos ya saben que hay un traslado. No se lo avisan a México, ¿no? Tardan en saber México, pero esto es por la Interpol a partir de las diferentes búsquedas. Es decir, la falta de coordinación y la falta de una verdadera investigación. Hay un dato que también me gustaría recordar. El libro te muestra cómo los policías de Chihuahua sí hicieron una gran investigación porque se fueron trasladando por todo el país y fueron recabando información. Si pensamos que el papel de la policía entonces, lo que sería la policía ministerial,
pues no era para que ellos presentaran denuncias. Ellos se lo informan al Ministerio Público y el Ministerio Público debió actuar. El Ministerio Público debió enviar las denuncias a los estados y decir, oigan, aquí aparentemente se cometieron delitos, pues investiguen. O si no lo hicieron, no lo hacía el Ministerio Público, el juez también. Oye, estamos presenciando una serie de delitos, doy al Ministerio Público para que después el Ministerio Público dé vista al resto. Eso no ocurrió. ¿Fue negligencia? ¿Fue estupidez? ¿Fue complicidad? ¿Fue intervención de un senador? ¿Qué fue? ¿Fue el andamiaje que protege el estado oculto, ¿no? De que el grupo oculto que puede estar protegiendo a estos intereses? No lo sabemos. Por desgracia no lo sabemos. Pero yo confío que a partir de lo que se vaya conociendo en Estados Unidos, vamos a tener mayor claridad de todos estos hilos que son marionetas, ¿no? Wow, sí. Buenísimo. De verdad. Ay, Dios mío. Ay, Maridal, yo estoy como en una película, te lo juro. Estoy así, ¿qué va a pasar? Te lo juro, porque Ojalá que algún día lo sabremos, chicos. Sí, ojalá. Ojalá que nos veamos en el juicio, que ya nos conozcamos, nos admitamos, ¿no? Porque va a ser muy interesante. Muy interesante. Y no se trata de que Gloria Trevi es la más mala de todas las malas y perversas, no. Primero es comprender. Exacto. Reconocer, tomar conciencia y que cada quien asuma su responsabilidad. Exacto, es exactamente así. Porque pareciera que las chicas, el peor error que ellas han cometido es tener el derecho a existir y hablar de lo que vivieron. Y eso no puede ser. Me encantaría, Maridal, extenderte esta invitación para cuando quieras volver a una charla. De verdad estuvo muy chévere esta charla. Me quedo mucho con la imagen de este cúmulo, engranaje de corrupción, del cual solamente estamos viendo la parte más, digamos, superficial. Y por eso, bueno, me quedo pensando qué habrá más allá. Es terrible pensar lo que habrá más allá, así que el tiempo lo dirá. Ya veremos qué pasará. Y sigamos escarbando. Escarbando, exacto. Hay que darle, no hay que perder la esperanza. Y qué lindo, qué bueno que está. Nos vemos muy pronto también con el otro tema del que sí. A lo mejor mis compañeros también quieren ir. A lo mejor, está buenísimo. Ay, Maridal, es demasiado simpatiquísimo y demasiado humilde. O sea, de verdad que estoy súper positivamente impresionado, de verdad. Qué linda y qué accesible. Súper chévere. Lo hago muy bien y la verdad que los disfruto y de verdad, gracias. Bueno, vamos a poner la canción de despedida. A ti, Maridal, un beso, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Chao. Con la cancioncita. Y bueno, hasta la próxima, mi gente. Ya sabes, si les gustó este video, vayan al canal de Maridal con sus compañeros a unirse, chicos. Qué buena entrevista, ¿verdad, muchachos? Nos pasamos genial. Maridal es increíble. Ay, y bueno. chicos, Ay, sí.